Una vez más queremos agradecer y dar la más cordial bienvenida al licenciado Gary Rodríguez, gerente general de la IPSE. ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado. Qué grato saludarlo a través de la pantalla chica y la distancia. Hola. Así es, ahora sí lo escuchamos claramente. Muy buenos días, reiteramos nuestro saludo. Perdón, no tengo audio, perdón, no lo estoy escuchando. Estamos con alguna dificultad técnica en ustedes en función de este informe económico que Bolivia ha crecido en más del 4% en la gestión que estamos terminando. Bienvenido, licenciado. Hola, Ivonne, discúlpeme, pero no he escuchado absolutamente nada de lo que he indicado. Bien, le decíamos que quisiéramos conocer una evaluación en función de este informe económico que ha sido brindado por el Gobierno Nacional a través del ministerio respectivo, que en Bolivia se tuvo un crecimiento del más del 4% en esta gestión que terminamos, que existe estabilidad en cuanto a las empresas y sobre todo tendremos un mayor crecimiento para la próxima gestión 2023. Muy bien, Ivonne, una vez más, buenos días y por su intermedio a su invitado y a la audiencia de este programa. Lamento las dificultades técnicas que hemos tenido, pero bueno, ya estamos ahora conectados. En relación a su consulta, hemos visto la presentación que hizo el ministro de Economía y Finanzas Públicas en la víspera y coincidimos en muchos de los indicadores, sobre todo en lo que hace al comercio exterior. Ahí podríamos profundizar. Cuando el ministro habla de un crecimiento, se refirió al primer semestre, eso hay que aclarar. 4.13 creció el Producto Interno Bruto entre enero y junio de este año. La inflación hasta junio estaba en 1.2% y al mes de noviembre está en un 3%. Entonces, comparativamente a lo que está aconteciendo en otros países, en la generalidad, diríamos, de los países en el mundo que están nadando entre inflación y recesión, pues Bolivia está con una performance adecuada en tanto y en cuanto hay una cierta estabilidad de precios, pero además hay crecimiento. ¿Con cuánto vamos a acabar de crecimiento del PIB hasta fin de año? Eso todavía no ha manifestado el gobierno. De hecho, está la gran incógnita de lo que ha sido el impacto del paro, los bloqueos, los cercos, el resolver a dinamitazos las demandas en La Paz cada cierto tiempo, y nosotros particularmente creemos que si se confirma lo que fueron los pronósticos, por un lado del Ministerio de Economía, que decía que se había perdido 730 millones de dólares y otros ministerios hasta 1.200 millones de dólares, el crecimiento en Bolivia debería estar llegando al 3%, con lo cual el tamaño de la economía del 2022 equipararía a lo que era el tamaño prepandemia del 2019. En lo que respecta a las empresas, hay un durísimo golpe sobre estas, y no solo, vamos a decir, por efecto de la conflictividad, sino también porque venimos todavía de un proceso de recuperación que no ha concluido. No olvidemos que en la pandemia, en el año 2020, la economía del país cayó un 8,7%, el peor descenso del PIB en 67 años. Una cosa así se había visto solo en el año 53, cuando la economía decreció 9,5% por causa de la revolución nacional que se dio un año antes. Entonces hay, por supuesto, que problemas en el mercado interno con el contrabando, eso es innegable. El tipo de cambio fijo también nos juega una mala pasada, mientras países en derredor y en el mundo entero deprecian o devalúan sus monedas, Bolivia mantiene un tipo de cambio que está rezagado, con lo cual el boliviano es fuerte, el dólar es débil, y eso juega una mala pasada al sector productivo desde el punto de vista de la importación legal a precios bajos, y mucho más con el contrabando, que no paga absolutamente ningún tributo de importación y ejerce una competencia ilegal y de la economía contra el productor, contra el comerciante, contra el importador establecido. Y finalmente, en relación al próximo año, bueno, el ministro ha dado a conocer los pronósticos de los organismos internacionales, BID, Banco Mundial, FMI, CEPAL, que está entre un 2,8 hasta un poco más de 3%, y nosotros coincidimos con esas apreciaciones porque el 2023
se viene una gestión muy, pero muy difícil, lo han pronosticado esos organismos internacionales especializados en el tema económico, frente a lo cual nuestro presidente, el ingeniero Demetrio Soruco Geni, que hace 2 días atrás en la conferencia de prensa de evaluación de año invocaba a la unidad y el trabajo conjunto, sinérgico, privado, público-privado. Licenciado, ¿preocupa definitivamente todo lo que está aconteciendo en Cochabamba y el país y los informes y las previsiones para el 2023 que no deberían o no podrían ser tal vez de las mejores en la parte económica que se refiere? Pero sin embargo, según el análisis que usted realiza, que ustedes realizan, ¿cuál debería ser el comportamiento? ¿Qué tipo de políticas económicas debería asumir el gobierno para poder revertir esa situación de proyección que se tiene para la próxima gestión? Porque para este año ya nada podemos hacer, estamos a una semana de terminar este año. Para la próxima gestión, ¿qué es lo que ustedes podrían sugerir al gobierno? Toda vez que existen muchos empresarios que lamentablemente por los elementos que usted ha manifestado se encuentran en crisis, seria crisis económica, algunas por cerrar las puertas, y eso no le conviene al país, ni al gobierno nacional, ni a la gente que va a quedar desempleada. Entonces, ¿qué tipo de acciones debería asumir el gobierno? Mire, Ivonne, nosotros somos del criterio que toda crisis también implica una oportunidad y ojalá que ahora, unidos frente a ese atemorizante escenario internacional, en relación al cual el economista senior del Fondo Monetario Internacional hace 1 mes y medio atrás, cuando presentaba el panorama económico mundial para el 2023, sentenciaba que lo peor está por venir, podemos nosotros activar algunas oportunidades. Voy a decir cortito el tipo de país que tenemos y enseguida las recomendaciones que hacemos para activar todo este potencial. A diferencia de muchísimos países en el mundo, Bolivia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de geografía. Tiene los pisos ecológicos habidos y por haber, altiplano, valles, llanos. Tenemos tierras ubérrimas, tenemos sin explotar, tenemos agua dulce. Hidrocarburos tenemos, pero hay que invertir para poder aprovecharlos, al igual que la minería, y hablo también de la minería no tradicional, por ejemplo, de los minerales raros. De la mitad del territorio, Ivonne, son bosques, con una biodiversidad de las más altas del mundo, y tenemos gente laboriosa, gente que está dispuesta a trabajar, gente que cuando sale del país y va al Brasil, a la Argentina a trabajar en condiciones infrahumanas, ni qué decir en otros países, España, etcétera, triunfa. A ver, esta base de razonamiento, si tenemos 2,5 millones de trabajadores o de connacionales bolivianos trabajando en el exterior, que envían cada año 1.400 millones de dólares, esa es una pequeñísima porción de la riqueza que ellos han generado allá donde están viviendo en favor de otros países. Entonces, no es un problema de la gente, es un problema del entorno, de las posibilidades, del acceso al trabajo. Muchos profesionales salen al exterior y trabajan en condiciones que no corresponden a su profesión. Están en agricultura, están en servicios, bueno, no voy a mencionar a más, pero ahora sí la argumentación. Con todo ese potencial que tenemos, ¿no? Y lo que hemos visto este año, cuando a muchos países le ha ido muy mal, a Bolivia le ha ido extraordinariamente bien en el comercio exterior, principalmente en las exportaciones. Tenemos récords al mes de octubre, por ejemplo, en el caso de las exportaciones no tradicionales, casi 3.500 millones de dólares fundamentadas en la agroexportación. Ese valor nunca se había visto en gestiones completas a lo largo de la época republicana ni plurinacional, ni siquiera durante el auge entre el año 2004 y 2014. Tenemos un sector exportador muy potente que puede reaccionar muy rápido, el sector forestal maderero, por ejemplo, y ahora la recomendación. Para que el país crezca, ese 4.86% que espera el gobierno el próximo año, pero vayamos más allá todavía. Con una agenda público-privada podemos crecer al 7% o más. Eso está estudiado y está fundamentado en 4 políticas. Primero,
una política de promoción selectiva de exportaciones en sectores que pueden reaccionar rápidamente como el agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero. Eso en todo el país, no solamente en Santa Cruz, pero yo diría principalmente en Santa Cruz y también en el Beni. Segundo, una política de sustitución competitiva de importaciones, pero más agresiva. Por ejemplo, comprando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, mayor cantidad de bioetanol para importar menos gasolina y dejar espacio, incentivar, promover que el sector privado y no solo el público entren a la producción de biodiesel, que el sector empresarial tenga estímulos para generar cultivos extensivos de materias primas energéticas mucho más eficientes que la soya, para ahorrar el gasto de divisas en diésel fósil. Tercero, pero esto es muy urgente, un combate, una política de combate frontal al contrabando, pero público-privado. No puede ser posible que solo la aduana, acompañada por el ejército y la policía, tengan que hacer el trabajo. Acaban de matar nuevamente a un efectivo, están incendiando los recintos aduaneros, están agrediendo a la aduana. Aquí tiene que acoplarse el sector privado, tiene que acoplarse a la sociedad civil y acompañar lo que es el trabajo de la aduana. Y último y cuarto, revalorizar el mercado interno con una política muy agresiva, nuevamente un trabajo público-privado para incentivar el consumo de productos nacionales. Con eso, Ivonne, nosotros podemos firmar el documento que quieran, se va a invertir más, se va a producir más para el mercado interno y sobreproducir para la exportación, se va a generar más impuestos, más empleos, más divisas para el Estado y creceremos al 7% o más, pese a que haya crisis en el mundo. Licenciado, agradezco mucho el análisis que se realiza y sobre todo, ¿no es cierto?, las propuestas que ustedes realizan, que es lo que se debería llevar adelante. Un trabajo en equipo, público y privado, por supuesto, que dará siempre buenos resultados, y esta motivación que tiene el sector empresarial de apostar a crecer, no solamente Santa Cruz, Cochabamba o La Paz, sino todo el país. Agradezco mucho este análisis y será importante reiterar nuestras entrevistas más adelante. Sus palabras de despedida, tiempo de felicitar a toda Cochabamba, Santa Cruz y el país, porque ya el día de mañana recibimos una noche muy especial en el mundo entero, que es la Navidad. Muchísimas gracias, Ivonne, una vez más por la entrevista y un mensaje de fe y esperanza al país. Vamos a salir adelante. Juntos lo podemos hacer, sector público, sector privado, pero también juntos a nivel de la sociedad civil. Lo peor que nos puede pasar es que un mundo en crisis nos encuentre desunidos, que este tiempo de recogimiento espiritual por la Navidad y el avisorar un 2023 mejor nos dé fe y nos dé esperanza, pero además nos anime a tener unidad de propósito y a enfrentar ese escenario con unidad. Un gran abrazo para toda la audiencia, para usted, Ivonne, bendiciones, Dios muchísimo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el licenciado Gary Rodríguez, a quien agradecemos infinitamente y también reiteramos nuestras felicitaciones por este fin de año. A propósito de esto, cerramos con broche de oro este informe de análisis económico. Doctor Mancilla, usted ha escuchado atentamente lo que decía el gerente de la IPSE y sobre todo las sugerencias y recomendaciones que se hacen. ¿Se podrá asumir aquello como gobierno nacional y aplicar esas políticas precisamente en nuestro país? Bien, es interesante, todo es posible en economía, siempre y cuando el equilibrio sea estable. Los actores, los agentes de la economía cumplan con sus roles. ¿Qué es lo que pasa, que estamos viendo en la economía boliviana? La economía boliviana tiene un equilibrio inestable. Vamos a imaginarnos una mesa con 4 patas, pero esas 4 patas tienen que ver con los agentes económicos que son las familias, los empresarios, el gobierno y el resto del mundo. Consumo más inversión, más gasto gubernamental, más el saldo del comercio exterior, si quieren. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Tenemos estabilidad en la interacción de los agentes económicos? Y no la tenemos, tenemos conflictividad. Entonces, me parece interesante la reflexión del licenciado Gary Rodríguez, pero construir el modelo que él acaba de enunciar implica un punto de partida, reflexión,
complementación, empatía, respeto de los agentes económicos cumpliendo sus respectivos roles. Muchísimas gracias. Gracias la presencia del licenciado Mancilla, precisamente en este análisis que se realiza con relación a la situación económica. Estamos con unidad móvil, por favor. Celia Alvarado, estamos con